Deja abierto tu balcón para que mi corazón corra por la habitación con la luna. Vengo a la universidad, pierdo la tranquilidad, recorriendo la ciudad con la luna. La Canaria es para mí, la Canaria es para ti, y testigo de su sí la laguna. Ninguna como mi tuna, que al cielo le quiere robar una a una las luces que van a estrellar mi fortuna. Ay, y con esta canción de aquellos tiempos, híjole, 260 y tantos millones de años, la era de los dinosaurios, precámbrica o algo así, no me acuerdo, tantas eras que se crearon y que tuvieron que pasar millones y millones de años de evolución para que tuviéramos una humanidad, para que tuviéramos diferentes especies de animales, para que tuviéramos después diferentes especies de humanos, y a raíz de eso diferentes especies de cultura, diferentes formas de música, diferentes formas de pensar, diferentes colores de piel, diferentes en todos los aspectos mundialmente. Y en aquellos tiempos en la Europa conocida, diferentes religiones, de diferentes instrumentos, diferentes formas de vestir, diferentes pensamientos filosóficos, diferente todo, durante millones de años, y después durante miles de años, y después durante siglos, y después a raíz de por ahí creándose la Biblia ahí en el Concilio de Nicea, y después, pasados muchos siglos, empezaron las universidades, y dentro de las universidades, la subcultura, los estudiantes, y al mismo tiempo que se crearon las universidades, la teología, las formas de pensar en los reinos, y dentro de esos reinos, diferentes formas de pensar en la pópula, diferente forma de comportarse, diferente forma de vivir la vida, diferente forma de pensar, diferente forma, deja prender la tele y ya estoy grabando, diferente forma de expresarse en la música, diferentes formas de convivir en los idiomas, las culturas, la música, la forma de hablar, la forma de comer, la forma de alimentarse, la forma de rezar. O sea, siglos y siglos de evolución para que tuviéramos la música, los uniformes, los instrumentos que teñimos ahora todos los que nos dedicamos a esta hermosa cultura musical. ¿Por qué tenemos que pensar, o por qué tenemos que estar pensando o aceptando que en cuanto nacieron las universidades, nació este tipo de música? Fueron años, siglos y siglos de evolución, todavía desde antes, muchas cosas que tuvieron que formarse, muchas cosas que tuvieron que combinarse para que a raíz de siglos y siglos y siglos naciera esta hermosa tradición musical de tunas, estudiantinas, rondallas. Y ahora aquí en México, pues por supuesto también coros se incluyen, porque de los coros se empiezan a pasar a estudiantinas y todo. Pero retomemos. Bienvenidos al número 14, episodio de Historias Goliardas, donde nos quedamos, por supuesto, en que ya había nacido el pensamiento filosófico dentro de las universidades con los estudiantes, pero también a raíz de la combinación entre las fiestas, entre los convivios, entre las reuniones que se hacían en las tabernas, las reuniones que se hacían en los carnavales fuera de los pueblos, dentro de los pueblos,
en ciertas fechas de festejo, en ciertas fechas de sincronismo con la religión católica, festividades, Navidad, Día de Reyes, carnavales, saturnales, todo lo que se combinó, pero aparte, todos los reinos, todo el feudalismo, no crean que los reyes se quedaban en un solo castillo y ya, desde ahí gobernaban, no, tenían y viajaban a ver cómo estaban sus tierras, a ver dónde podían hacer otro castillo, cerca de otro monasterio, y así se fueron haciendo miles y miles de castillos y de monasterios, y dentro de esos monasterios los más grandes empezaron a ser las universidades. Por eso es que tenemos tantas universidades. No hablemos ahorita, porque ahorita estamos hablando de que la creación de las universidades fue a raíz, por supuesto, de una ideología para dominar la fe católica. Pero a raíz de eso se empezaron a separar y se empezaron a dividir los pensamientos y las formas de aceptar esta teología. Entonces fue cuando se empezaron a dividir dentro de los reinos. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de en aquellos tiempos los reinos francos, los reinos ingleses, Aragón, León, Castilla, Portugal, Italia. O sea, en todos lados había universidades, por supuesto, en todos lados había estudiantes, en todos lados había colegiales. Y cuando la mayoría de todos los colegiales pertenecían a la élite, pertenecían al feudalismo al más alto, una cierta porción de ellos pertenecía a las altas esferas del comercio. Por supuesto, ellos vivían de cierta forma fuera de las universidades y llevaban también sus costumbres, sus formas de pensar, dentro de todas estas esferas que se fueron haciendo a lo largo de todas las universidades, en las zonas de todas las universidades, mezclándose con todos los reinos, mezclándose con todas las rutas de comercio, mezclándose con todas las festividades fuera de los pueblos, las formas de pensar y todo. Fue como se empezó a tomar esta subcultura, podría decirse así, dentro de las universidades de los estudiantes. Pero recordemos que estamos hablando por ahí del siglo 1200, digo, del año 1200, 1200 y cachito. A raíz de San Francisco, de Domingo de los Dominicos, o sea, a raíz de todas esas universidades que se crearon, de estas órdenes mendigantes y de todos estos monasterios con diferentes formas de pensar, y también a raíz de la aparición de la Santa Inquisición por ahí de 1190, se empezaron a condenar, disculpe usted, a todos los que no compartían y no pensaban y no aceptaban al 100% la ideología de una sola teología. Fue ahí cuando los goliardos aparecieron con su forma de pensar diferente, romántica y un poco más desinhibida, a empezarse a mezclar ya con los sopistas, con los estudiantes dentro de las universidades, porque los estudiantes pues tenían su fuero y no podían ser castigados, vaya, ahí en los reinos así tan a la ligera. Tenían una protección cierta como universitarios por parte de la iglesia. Pero aquellos que no pertenecían, estamos hablando que aquellos que no pertenecían a las altas esferas del feudalismo, que no pertenecían a un reinado, parte de la corte, pues no podían ser castigados bueno, más bien no podían ser castigados. Los que se castigaban y los que más o menos les tenían la mira, los de la Santa Inquisición, pues era a los comerciantes. ¿Pero por qué? Pues porque si controlaban a los comerciantes, a los judíos, a todo aquel. Aclaremos una cosa, diría yo que no tiene nada que ver con nuestra cultura musical, pero yo creo que sí. La Santa Inquisición fue creada para controlar a aquellos, para defender a la iglesia de aquellos que pensaran diferente, que no compartieran las enseñanzas de la iglesia. Pero dentro de esto, muy dentro de esto, realmente
el pensamiento que tenía la Santa Inquisición era apropiarse de todas demás tierras, de todas esas tierras de los que no pensaban diferentes. Entre eso, los cátaros, los judíos, todos aquellos que tenían cierto poder económico, fueron empezados a ser condenados por la iglesia. O sea, que hereje, tú hereje, y presta tu lana, hereje, presta tus tierras, hereje, presta tu... O sea, no compartes lo de la iglesia, pero aparte expropiaban y se traían todo para acá. Entonces, fue por eso que las universidades y que los reinos que protegían dentro de estas universidades, todo lugar donde había una universidad, ese reino donde había una universidad, se volvía inmensamente poderoso, porque traía, y aparte de que se protegía, toda la lana para acá. La iglesia se fue haciendo muy, muy poderosa. Hablaremos de los Borgia, hablaremos de los, de los que protegían a Da Vinci, ya no me acuerdo, a Miguel Ángel, de los Medici. Hablaremos de todos esos en un futuro, pero mientras ahorita estamos hablando del por qué la aparición de la Santa Inquisición y por qué empezaron. De hecho, los sopistas, estos llamados clérigos, los girovagos y los sopistas, ya habían sido condenados en varios concilios por su forma de vivir, porque recordemos que pues sabían hacer muchas cosas, y entre ellas pues sabían hacer la cerveza, una cerveza ligerita que consumía todo el mundo, pero eran ellos los que sabían la receta, y aparte pues eran bien aceptados en cualquier comunidad porque les enseñaban a hacer cerveza. Y esto, al momento que les enseñaban a hacer cerveza, los monjes, los clerivagos, los tonsurados, los sopistas, pues las tabernas empezaban a tener más clientela, porque ellos empezaron a ponerle como que más fermentón, más alcohol, más esto, más lo otro, lo que sea. Pero empezaron a tener más sociedad dentro de todos estos pueblos. Ahora, los monjes sí eran muy, muy bien vistos por los pueblos, pero eran mal vistos por las instituciones religiosas, porque los ponían en mal, y aparte no los ayudaban a recaudar esa lana que se necesita dentro de las parroquias para sostener a la iglesia. Entonces, un girovago, un sopista que no recaudaba, un mendigante, de las instituciones entre comillas mendigantes, porque se supone que tenían que vivir de la limosna y esto y lo otro, pero pues eran las que tenían todo el poder económico. Entonces, así que digamos, que mendigante para uno que otro que pensaba como San Francisco, como habrá otros monjes, San Juan Bautista, no me acuerdo, Buenaventura, o sea, otros monjes que a lo mejor sí tenían ese pensamiento, pero toda la infraestructura que tenían atrás de ellos, pues les permitía hacer ricos a un monasterio, más tierras, más iglesias, más parroquias, y la universidad, más de esto, más lo otro, o sea, era la nota que ayudaba a tener en bien a todos los estudiantes. Nótese esto. Los mejores estudiantes, los que tenían renombre y estaban protegidos, eran los que pertenecían al feudalismo, a los reinos, a las cortes, a esto y lo otro. Hasta abajo de esa cadena estaban los pardos. Estos estudiantes sí, que pertenecían a las élites ricas del comercio, pero a lo más bajo, dentro, podría decirse así, no pertenecían a las cortes, pero dentro de lo que permitía las universidades. Entonces, todo esto que la Santa Inquisición empezó a perseguir, pero aquellos que podían darle un beneficio y aquellos que estaban en contra de la iglesia. Entre ellos también empezaron a perseguir, a malver a los goliardos, pero estos goliardos, algunos de ellos fuertes comerciantes, y aparte filósofos, y aparte algunos poetas y esto y lo otro. Estaremos ya hablando de por ahí del año 1220 y tantos, la aparición de, entre ellos, Dante Alighieri, que hizo la Divina Comedia, escribió la Divina Comedia, pero lo exiliaron, hacia la iglesia lo exilió a Italia, y de Italia lo exiliaron a otro lado, y de ahí escribió su obra, y después la iglesia se basó en esa obra para
para poder y hacer más rica su teología, entre ella implementar el purgatorio, implementar, o sea, porque Dante Alighieri escribió en ese libro ciertas fases que él pensaba en su mente, que podía tener el infierno y los círculos del infierno y el purgatorio y lo que vivías en el purgatorio. Todo lo que pasabas en ese libro, después condenado por la iglesia, pero después aceptado por la iglesia, y fue cuando empezó a vender las indulgencias y todo eso para que no estuvieras 5,000 años en el purgatorio viviendo lo que en su libro describía Dante Alighieri. O sea, esos no eran. Y también Juan Ruiz, el autor del libro del Buen Amor, también en aquellas épocas, más o menos estamos hablando de 1280 o algo así, en esas filosofías que nosotros también retomamos de ahí. Estamos hablando, ¿por qué retomamos tanto de ahí? ¿Por qué hablo de Dante Alighieri? ¿Por qué hablo de Juan Ruiz? Y otros poetas también de su época que escribieron muchas cosas referente al amor y referente a la vida de los estudiantes en aquella época. Cuando la Santa Inquisición empezó a perseguir aquí y empezó a condenar y empezó aquí, todo eso se empezó a retraer un poquito, pero dentro de las universidades. Fuera los estaban condenados, pero dentro de las universidades estaban protegidos, no los podían tocar. Y dentro de estas universidades, los colegiales empezaron a adoptar y empezaron a tomar estos círculos sociales, ya sea provenientes del pensamiento de los goliardos, provenientes del pensamiento, porque también Juan Ruiz era un goliardo, de los pensamientos románticos y de aquello que ya no estaba protegiendo tanto a la teología, se empezó a esconder dentro de los estudiantes en esos círculos sociales. Mientras que fuera, las cortes viajaban de pueblo en pueblo, absorbiendo los carnavales y disfrutando con la pópula, pero los estudiantes por dentro, en esas escapadas que se daban a esos carnavales, a esto, lo otro, empezaron a absorber y empezaron a disfrutar de la vida fuera de las universidades. A veces hasta se tenían que quitar sus distintivos, como era o sea, siempre traían su capa, su vestimenta de colegial, y en algunos de ellos, en algunos casos, traían los rosetones pertenecientes a la universidad, porque recordemos que las universidades pertenecían, sí, a un monasterio, a una comunidad eclesiástica. Entonces, todas las catedrales bueno, así se llamaban antes, primero se llamaban cátedras, ¿no? Bueno, todas las catedrales y después todas las universidades traían su distintivo. Ese rosetón que vemos en las iglesias, distintivo de cada parroquia, también lo empezaron a portar ellos. Y después, con el tiempo, estaremos hablando siglos después, empezaron a cambiarlo por las becas dependiendo de cada facultad. Ahora, ok, apareció la Santa Inquisición y empezó a cerrar este círculo, porque empezó a atrapar a todos los que no pertenecían a este pequeño círculo. Los empezó a condenar. ¿Y qué hicieron todos los que estaban fuera de este círculo? Pues se empezaron a meter poquito a poquito y se empezaron a esconder dentro de las universidades. Por eso se dice que por ahí desaparecieron los goliardos. Pero ¿desaparecieron los goliardos o se escondieron dentro de las universidades con los estudiantes? Se mezclaron también con ellos. ¿Desaparecieron los sopistas? ¿O también se mezclaron dentro de estas universidades? ¿Desaparecieron los trovadores, los juglares? ¿O también se mezclaron dentro de estas universidades? Poquito a poquito fue las universidades, ese círculo mayor que le fue dando prestigio a todo pueblo, a toda comunidad, a toda parte importante. Pero recordemos que todavía en esos años, 1200 a 1300, todavía se estaba peleando en la península ibérica, todavía se estaba retomando territorio de estos musulmanes. También se estaba condenando a todos estos tunantes que venían de allá, de la zona por allá de África, de los musulmanes malos que habían derrocado y habían aconsejado y que la iglesia condenó también.
por haberles quitado territorio y todo, pero dentro de estos musulmanes, los mozárabes, los judíos, o sea, dentro de toda la península ibérica estaba esta riqueza que lograron crear en comunidad con los judíos, con los musulmanes, con todas las religiones empezaron a crear estas mezclas de comercio, porque llegaron muchísimas cosas de allá, de Arabia, de África, de Egipto, de todos lados, llegaron a la península ibérica a convivir y a empezar a combinarse para hacer realmente una subcultura rica, pero completamente rica en conocimiento, en capacidades, en aptitudes, en instrumentos musicales, en formas de música, en combinaciones de todas ellas, todo tipo de música combinada en la pópula. Y aparte, pues como los caballeros estaban avanzando para reconquistar y reconquistar y reconquistar, pues convivían con todos estos pueblos ya ya con la mezcla y con la amalgamación de todas estas culturas, y estos caballeros en sí a su vez empezaron a tomar cosas de ahí, tratándose de música, de comportamientos, de sabiduría, de todo eso. Pero cuando llegó la Santa Inquisición, tampoco le gustó esto. Y es que por eso empezó a condenar, y aparte empezó a quemar toda evidencia de aquello que no concordaba con su forma de pensar, la teología, la iglesia y todo eso lo empezó a condenar. Algunos monjes, como ya estaremos hablando en un futuro, con aquellos que escondieron allá en Alemania, que escondieron toda la literatura goliarda, y también están oculta en otros lados. Todo esto que empezaron a esconder algunas cosillas, pero la mayoría, el 90% de cosas, la quemaron la Santa Inquisición, lo desapareció. Entre ellos, todo vestigio, todo libro que hablara de goliardos, que hablara de los estudiantes que tenían estas formas, o sea, todo aquello que le permitiera a todo el mundo conocer que había otra cosa diferente que vivir fuera del dominio católico, lo empezaron a desaparecer. Es por eso que ahora también estaremos hablando en un tiempo futuro de los del Mar Muerto y de los libros del Mar Muerto, de los papeles del Mar Muerto, bueno, no el papel, era piel, de los rollos del Mar Muerto estaremos hablando en un futuro, pero mientras, sí, la Santa Inquisición le puso en la torre a todo. Cuando en aquellos tiempos, durante todo este tiempo, 700 años más o menos, bueno, por ahí hubo también unas muertes, una baja de población, como por ahí del año 600 y cachito, por unas erupciones que hubo por ahí, no me acuerdo de qué monte, pero unas erupciones terribles que bajaron el comercio, que bajaron un poquito la temperatura, que murió mucha gente, mucha agricultura, mucho todo eso. Entonces disminuyó la gente, y es por eso que agarró mucha fuerza el catolicismo, porque mucha gente pensó que estaba siendo condenada por no seguir las leyes de la iglesia. Y desafortunadamente o afortunadamente esto bajó y empezó a retomar a raíz de las conquistas de los musulmanes allí en la península ibérica y todo eso, y estos volcanes dejaron de hacer erupción y empezó otra vez a renacer la agricultura y la mano de obra y la economía, y todo eso empezó a crecer a raíz de que los musulmanes también lo permitieron dentro de la península ibérica. Fue un puente muy importante, no se nos olvide eso, porque aquí es donde nació realmente, mucho tiene que ver con nuestra cultura musical. Pero a raíz de que se estaban reconquistando los reinos, me parece que por ahí del año 1400 y cacho, ya el último vestigio de este reinado fue allá por el reino de Granada. Pero antes de llegar a eso, al mismo tiempo que empezó la Santa Inquisición a perseguir a todo aquel que no seguía el pensamiento teológico de las universidades y de la iglesia en sí, por ahí del año 1000 se pensaba que el mundo se iba a acabar y todo eso. Por eso es que los goliardos, San Francisco, San Buenaventura, Domingo de Guzmán, me parece, o sea,
estos pensamientos que empezaron a nacer y empezaron a combinarse y a dividirse en varias ramas a raíz de que no pasó eso, de que no se acabó el mundo. Entonces vamos a vivir, vamos a amar, vamos a disfrutar, vamos a gozar. Pero se vino la peste negra. Y esta peste negra que nació también por ahí, me parece que por ahí por Grecia, algo así, de aquella parte. Y empezó a matar mucha gente. Y aparte, se combinó con una pequeña edad de hielo que inició como por ahí del año 1300 y cachito y duró hasta, no sé, 1700, 1800, no, como 1700 por ahí así, pero bajó mucho la temperatura y empezó una pequeña edad de hielo donde murió, toda esa economía se empezó a caer y aparte, de por sí la Santa Inquisición ya estaba atrayendo todo para la iglesia, todo para el Vaticano, todo para Roma, todo para Italia, todo, o sea, la iglesia empezó a traerlo todo para ella. Pero desafortunadamente llegó la pequeña edad de hielo y esto causó que muchos cultivos, mucha gente muriera porque se combinó también con la peste negra que también mató, me parece que por ahí la tercera parte de la población. O sea, murió muchísima gente en la Europa conocida. Desafortunadamente, la mayoría de muertes y la mayoría de desabasto y la mayoría de agricultura deshecha, la mayoría de todo fue alrededor entre los reinos de Francia, Inglaterra, Portugal, Italia, un poco también en la península ibérica, pero en este centro pegó un poquito menos. Pegó un poquito menos la peste negra, también llegó, pegó un poquito más la agricultura, también llegó, pero a raíz de que tenían este pensar musulmán, cosechas, forma de economía, forma de convivir, también los judíos estaban ahí y los judíos tenían otras formas de, entre ellas su higiene, lavarse las manos, porque de hecho fueron condenados y fueron perseguidos porque pensaron que como a ellos les pegaba menos, también les pegaba la peste negra, pero les pegaba menos por su tipo de higiene y por su tipo de comunidad que llevaban entre ellos, les pegó menos, pero fueron condenados porque pensaron que ellos fueron los que habían traído la peste negra. La traían los males al mundo, entonces fueron perseguidos mucho. Pero aquí en la península ibérica pegó un poquito menos, sí devastó, sí hizo daño, pero pegó un poquitito menos nada más. Y eso hizo que aquí en la península ibérica se sostuviera la batalla, las rutas de Compostela, toda la economía se sostuviera un poquito y aquí precisamente cuando terminó la peste negra, fue cuando empezó a retomar y empezó a resurgir la economía. Pero afortunadamente esto ocasionó que la mano de obra agrícola fuera muy bien pagada y eso creó más ricos comerciantes, más ricos agricultores, más ricos que fueron ya empezados a tomar en cuenta en esas cortes. Claro que sí, también hasta abajo, pero ya hubo más cantidad de gente que fue aceptada en las cortes y en las universidades a raíz de que terminó la peste negra y empezó a resurgir la economía. Empezó a resurgir esta nueva era, porque a raíz de que desapareció, bueno, a raíz de que terminó la peste negra, todavía seguía la pequeña edad de hielo, pero a raíz de que desapareció la peste negra, murió mucha gente, y a raíz de que murió mucha gente, la mayoría también, muchos de las personas que murieron fueron parte del feudalismo, parte de los reyes, los obispos, y eso creó un pensar de que la iglesia no tenía toda la razón, ni tampoco tenía toda la protección, ni tampoco tenía toda la salvación. Eso hizo que las universidades empezaran a tener un centralismo teológico y empezaran a basarse en conocimientos
y en estudiar y en ponerle más atención a todo aquello que ya no fuera tan teológico. Claro que sí se tenían que graduar porque tenían que estudiar teología, pero ya lo importante ya no era la teología. Lo importante era otras cosas. La ciencia, la agricultura, la economía, los abogados, la sociedad. La sociedad en sí empezó a ser más importante a raíz de que terminó la peste negra y también empezó la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver todo este cambio? ¿Qué tiene que ver la guerra entre Francia e Inglaterra, donde los reinos de Castilla y Aragón, en ese tiempo todavía separados, no se metieron? Pero, como se estaban peleando aquellos, su economía empezó a resurgir. Fueron ellos los que dotaron de lana, fueron ellos los que dotaron de miel, fueron ellos los que dotaron de cera, fueron ellos los que dotaron de higos, fueron ellos los que dotaron de harina, fueron ellos los que empezaron a dotar, empezaron a crecer gracias a la economía que se necesitaba, a todos los recursos que necesitaba esta gran guerra, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Fue por eso que el reino de Aragón y de Castilla empezaron a retomar, otra vez a tomar renombre, y aparte ya no tenían que pelear tanto en su territorio porque ya el reino musulmán ya había retrocedido casi al Mediterráneo. Entonces, fue aquí, en esta época, cuando realmente las universidades españolas, Salamanca, Compostela y otras que pertenecen a la península ibérica, empezaron a tomar más renombre. Estas rutas de comercio y estas rutas de peregrinación se empezaron a fortalecer porque a ellos ya no les estaba pegando tanto la guerra, ya no les estaba pegando tanta la pobreza, ya no les estaba pegando tanta la falta de comercio, ya no les empezaron a resurgir. Así es que, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la guerra de los 100 años? ¿Qué tiene que ver la desaparición de la peste negra? ¿Qué tiene que ver se me fue lo que iba a decir. ¿Qué tiene que ver el siglo XV? Sí, ¿qué tiene que ver el siglo XV? ¿Qué tiene que ver el descubrimiento de América? ¿Qué tiene que ver Isabel la Católica? ¿Qué tiene que ver el rey Fernando? ¿Qué tiene que ver todo esto para las universidades, para nuestra cultura musical, para los nuevos colegiales y dónde se ocultaron los goleardos, dónde se ocultaron los sopistas y dónde se ocultó toda esta cultura musical? Descúbralo en el episodio 15 de Historias Goleardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Son las cintas de mi capa. No, ya la había cantado. Ahí nos vemos en el próximo episodio, no se lo pierda.